jóvenes artistas del grupo Paraguayete Niños culminaron con éxito una gira por Turquía. Conversamos con el arpista Josué Benítez, integrante de la delegación, que llevó la música paraguaya a tierras turcas. Este es Josué Benítez, de 9 años, quien ejecuta el arpa desde los 5. Él vive en Loma Plata, en pleno corazón del Chaco paraguayo, y el fin de semana retornó de una exitosa gira por nada menos que Turquía, llevando el folclore paraguayo. Junto a otros 12 niños de diversos puntos del país, Josué, además de dar a conocer aspectos de la cultura paraguaya, también pudo conocer el país de las 1001 noches. Sobre la experiencia, asegura que fueron tratados como estrellas. Una parte nos dieron para hacer autógrafos más de media hora. Teníamos que estar firmando autógrafos. Los bailarines, los músicos, todos los que actuaban tenían que firmar autógrafos más de media hora. ¿Sí? ¿Se te cansó la manita? Sí. Los artistas paraguayos también compartieron escenario con otros de países distantes como Rusia, China, Rumania y Hungría, entre otros. Una experiencia intercultural valorada por su padre, quien acompañó a la delegación paraguaya. Por sobre todo sin tener nada que envidiar a otras culturas, a otras delegaciones, a otras latitudes del país que se acercaron hasta ese lugar, hasta esos festivales. Romina González, directora artística de la delegación, también cuando era niña realizó su primera gira internacional a festivales de Polonia con el grupo Paraguayete y valora la admiración que tiene esta labor cultural en el exterior, no siempre comprendida ni apoyada en nuestro país. Que me gustaría que cada vez sea más reconocido y valorado sobre todo por las autoridades. ¿Y en el exterior qué tal la receptividad? Todo lo contrario, gracias a Dios. Siempre somos muy aplaudidos, el folclore paraguayo es muy cálido, muy bien recibido, a los europeos o a los asiáticos le encanta. Tras esta experiencia, el pequeño Josué aspira a seguir adelante en esto que lo apasiona, el arte. Quiero seguir toda mi vida, estar con el arpa paraguaya, grabar músicas, hacer música y yo quiero hacer todo eso.